Informado. Pauta de análisis. Y aquí en Pauta de Análisis, cuando son las 8:04, vamos a poner el foco en lo que está ocurriendo en la frontera norte de nuestro país, en la frontera con Bolivia. Vamos a conversar con el alcalde de Colchane, el alcalde Javier García. Hemos visto durante los últimos días, esto no es nuevo, pero ha habido una especie de incremento en la cantidad de información que nos ha llegado desde Colchane, donde por lo menos la semana pasada vimos un par de reportajes donde se veía un verdadero descontrol en el complejo fronterizo de Colchane, ahí en la región de Tarapacá, donde mostraban por lo menos que decenas de migrantes entraban a diario sin prácticamente ninguna fiscalización desde Bolivia, la mayoría venezolano. Incluso había en uno de los reportajes, había una persona que decía que ni siquiera le habían pedido que mostrara un documento cuando ingresó a nuestro país, y después al final de la semana vimos también la denuncia de una fiesta, ¿cierto? Ahí en el complejo aduanero de Colchane, lo que confirmaba o lo que cuestionaba aún más cuánta fiscalización hay por ese paso. Estamos con el alcalde Javier García desde Colchane. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Constanza. Un gusto saludarle y también a todos los que escuchan la radio. Estamos aquí con Claudia Álamo y lo primero que quiero preguntarle, alcalde, es lo que se ha mostrado en los últimos reportajes, eso de que aquí pasa cualquiera por el complejo aduanero de Colchane, desde Bolivia hasta nuestro país. ¿Es así? ¿Eso es lo que está pasando? Efectivamente, nosotros hemos denunciado esta situación no solamente a este gobierno, el gobierno pasado. Nosotros hicimos una solicitud, un requerimiento de ampliación del complejo fronterizo, de aumento de dotación de personal y también de extensión del horario de atención. Sin embargo, se nos respondió en el gobierno de Piñera que no habían los recursos necesarios para aquello. Hoy día, lamentablemente, ese complejo está colapsado. Las personas que pretenden ingresar a Chile por paso regular deben esperar más de 5 horas y constantemente vemos más de 600 camiones esperando cruzar la frontera hacia Bolivia o desde Bolivia, lo cual claramente nos demuestra que tenemos un complejo que está saturado, más aún cuando vemos estas imágenes donde cualquiera ingresa sin ningún control. Por cierto que es una vergüenza para todos los chilenos de cómo estamos manejando, cómo estamos trabajando la puerta principal de entrada al norte. Esta es una realidad que nosotros lo sabemos, lo hemos visto, sin embargo hemos visto muy poca atención del gobierno, no solamente de este gobierno, digo yo, sino también del pasado, porque esto no es un problema de hoy, sino desde hace años, debido a que Bolivia ha pavimentado la ruta que une Colchane con Oruro, lo cual ha traído un incremento de tránsito de camiones de alto tonelaje. Y eso, sumado a eso, tenemos una carretera en muy malas condiciones que está abandonada hoy día por una empresa que se declaró en quiebra. Y por supuesto, las imágenes de una supuesta fiesta también da cuenta del desorden que hay en el complejo fronterizo, sobre todo en la administración. Sí, hablamos con el alcalde Javier García, alcalde de Colchane. A ver, el gobierno anterior es casi como ya, el tiempo va tan rápido, ¿no? Es casi como el siglo pasado. Estamos hablando de que este gobierno va a cumplir 2 años en el poder y probablemente es desde ahí, ¿no es cierto?, desde donde se tendría que empezar a evaluar si esa situación que ya venía siendo muy descontrolada ha ido tomando algún curso. Usted en algunas entrevistas ha dicho que se notó un cambio, pero las imágenes que vimos la semana pasada es que aquí se sigue entrando, digamos, como Pedro por su casa, dicho un buen chileno. Entonces, la situación hoy día es la misma que se ha tenido siempre en Colchane. Había bajado un poco y esta es como una nueva ofensiva en que están entrando los migrantes y que esto está fuera de control. ¿Cuál es la situación? Porque el gobierno de Gabriel Boric, la ministra Carolina Toá, han dado a entender que en el norte la situación se controló más, que hubo un minuto de desborde. Bueno, mira, para los que no conocen bien el norte, sucede lo siguiente. Nosotros hace 2 años denunciamos un incremento de migrantes por Colchane y estaban pernoctando en las plazas de nuestro pueblo. Hoy día eso se ve, pero en muy poca cantidad, debido a que está la presencia del ejército. El ejército tiene mejor habitabilidad, tiene mejor tecnología que hace 2 años.
El problema es que el ingreso irregular hoy día se ha desplazado a sectores más alejados, es decir, a 20 o 30 kilómetros. Es de ahí donde se han difundido las imágenes de cómo están ingresando hoy día en caravanas, vehículos, inmigrantes caminando. Ahora, también obviamente hay factores que influyen en el aumento de migrantes, sobre todo por el verano, donde las condiciones climáticas obviamente son favorables. Y por supuesto creemos que la situación política del Ecuador también es un factor que influye en el aumento del aumento de la migración irregular. Nosotros creemos que el ejército hoy día simplemente hace una labor disuasiva, pero está concentrado en el pueblo de Colchane, donde hoy día efectivamente tenemos mayor seguridad, pero en el pueblo, no así en otras localidades distantes al sur o al norte, donde lamentablemente siguen ingresando migrantes. Y la verdad es que el controlar nuestra frontera de más de 130 kilómetros de frontera con Bolivia, que es permeable, por cierto que es difícil. Por eso que nosotros siempre hemos reclamado, más allá de implementar estas acciones, de militarizar, de implementar tecnología, necesitamos señales mucho más potentes, como por ejemplo las expulsiones administrativas, que las seguimos esperando. Que todavía, usted dice que todavía no ocurren, porque lo que dice el gobierno es que están ocurriendo. Nosotros mira, han ingresado a nuestro juicio, más de 100.000 migrantes irregulares al país sin ningún documento. Hoy día no hemos visto esa cantidad o gran cantidad de migrantes que se estén expulsando de manera administrativa. Lo que hemos visto sí, y en cantidades irrisorias, digamos, son expulsiones judiciales, que es muy distintas a las expulsiones administrativas. Y por otro lado necesitamos, obviamente, una ley mucho más efectiva, que dote al ejército de facultades que hoy día no las tiene. El ejército solamente hoy día revisa los equipajes, consulta para dónde va, el migrante le dice voy a Santiago, lo conduce al complejo fronterizo y el migrante ingresa a Chile igual. Ya, o sea, como de hecho, no tiene posibilidad de regresar. De anfitrión, diría usted, una cosa así, como que lo acompaña. Oiga, pero alcalde, una cosa, ¿cuánta gente está entrando actualmente por ahí? Diariamente, para tener una idea del flujo. ¿Cuántas personas diría usted que están entrando hoy día? Lamentablemente, es triste decirlo, el otro día un canal de televisión decía que ellos en 2 horas que estuvieron presentes presenciaron el ingreso de 100 personas. Imagínese usted en el día cuántas personas ingresan de manera irregular por otros sectores. Nosotros creemos que aproximadamente hoy día están ingresando más de 400 personas. Diaria. Así es. Ya, y para entender bien, alcalde, porque lo que usted escribe es que porque una cosa es que las personas y digamos nuestra frontera es muy porosa, ¿cierto? Que haya gente ingresando por pasos no habilitados y que no haya ahí fiscalización. Pero otra cosa es que pasen por el complejo aduanero y no les pidan, como decía en uno de los reportajes, ¿cierto? Una persona que ni siquiera le habían pedido un documento. Entonces, ¿cómo se explica esa parte? ¿Qué es lo que está pasando ahí en el complejo mismo? ¿No están fiscalizando? Lamentablemente el complejo es tan pequeño y tiene una dotación de personal muy reducido que las personas muchas veces no están dispuestos a esperar 5 o 6 horas o bien pernoctar para cruzar la frontera y optan por pasos irregulares. En otras palabras, estamos fomentando el paso irregular porque no estamos entregando las condiciones de infraestructura y de personal adecuado para la alta demanda que hoy día tenemos. Sin embargo, cuando estas personas ingresan por el complejo sin ningún control, claramente nos dice que hay una falla en la administración de ese complejo fronterizo, porque ahí perfectamente puede ser controlado con carabineros, está personal de la PDI. Entonces, claramente existe un desorden que a la luz de todos no lo podemos negar y eso para nosotros resulta ser una vergüenza. Sí, una consulta, alcalde Javier García, alcalde de Colchane. La zanja, veíamos un video reciente estos pocos días. Estaba de trending topic zanja, la palabra zanja. La palabra zanja. Entiendo incluso que la Seremi del MOP de Tarapacá la había publicado, después la había bajado. ¿Se está profundizando una zanja en la zona de Colchane? Bueno, esta zanja fue construida en su primera etapa en el gobierno de la expresidenta Bachelet. Luego fue ampliado en más kilometrajes, en más de 3 kilómetros al norte,
en el gobierno pasado, y en esta oportunidad también se ha trabajado para ampliar y hacer limpieza de esas zanjas, lo cual claramente ha contribuido para evitar el tránsito de vehículos con contrabando. Por cierto que en ciertos sectores eso ha sido de utilidad, y eso no hay que olvidarlo, y requiere su mantención, requiere inclusive construir más zanjas en algunos lugares donde salen vehículos robados de Chile sin ningún control, y en su total impunidad actúan estos delincuentes. Y en ese sentido, todo tipo de barreras, creo yo, que son hoy día necesarias, más allá del que esté de acuerdo o no. Lamentablemente nuestra frontera es permeable, y si es necesario ampliar las zanjas, por cierto que estamos de acuerdo. Claro, pero la zanja, entiendo, según su palabra, es para detener, digamos, la salida de los vehículos, no es para detener a las personas que van cruzando, ¿cierto? No, no, más bien sirve para los vehículos que cruzan, transitan sin ningún control. Y las personas pueden hacer un desvío y cruzar tranquilamente. Es simplemente donde transitan vehículos. Hoy día, por ejemplo, existe un lugar donde salen muchos vehículos robados diariamente, y no hay ninguna zanja. Y ahí se requiere en estos momentos la construcción de ese tipo de barreras para evitar este tipo de ilícitos. Alcalde, usted en una entrevista hace pocos días dijo que la migración descontrolada sigue asociada al crimen organizado. ¿Cómo se relacionan ambas y cómo lo ve usted? O sea, ¿cuáles son los argumentos para sostener eso, que la migración descontrolada está relacionada directamente con el crimen organizado? Nosotros vemos, por ejemplo, cómo cuando se militarizó la frontera, el ingreso irregular se convirtió en algo totalmente sofisticado, ya con vehículos que esperaban de manera coordinada con otros vehículos bolivianos en sectores mucho más lejanos donde hay control. Y también nosotros sabemos que estos grupos andan armados, lo cual se ha relacionado con crímenes ocurridos en Tarapacá. Hemos visto secuestros, inclusive hemos visto un asesinato a 600 metros de la comisaría de Colchane, y justamente se trataba de una persona que los mismos pobladores lo identificaron como una persona que trasladaba migrantes irregulares. Y todos esos hechos nos hace pensar, y además de eso, la información que tenemos nosotros de los vecinos de Pisiga Bolívar, y que en algún momento se tomaron inclusive la administración de los alojamientos en Pisiga Bolívar, dicen relación que nos dicen que están asociados obviamente en el tráfico de migrantes desde Bolivia, no solamente desde la frontera chilena, sino que desde Bolivia se encargan de manera, digamos, organizada, de cómo ingresan a Chile, y cobrándole, por cierto, sumas de dinero interesantes para que ingresen sin ningún problema. Alcalde de Colchane, por el momento hemos visto distintas olas migratorias, ¿no es cierto? Hubo minutos donde la ola migratoria más importante era la venezolana, fundamentalmente por lo que estaba sucediendo en su país. ¿Ha visto ingreso de ecuatorianos? Se lo planteo porque usted mismo ha hecho mención en una entrevista que dio a Exante recientemente, ¿no es cierto?, de que hay una presión respecto de Ecuador, o al menos, ¿no es cierto?, la inquietud de la ciudadanía de que eso pueda repetirse. Pero ¿ha visto ingreso, digamos, de otras nacionalidades nuevas? ¿Se ha ido renovando este ciclo migratorio en la zona norte? No hemos visto incremento de ciudadanos ecuatorianos. Ya. Lo que hemos visto incremento en estas semanas, más bien de ciudadanos venezolanos, que claramente creemos nosotros que influye en la situación política ecuatoriana también. Ya, y en ese sentido, Bolivia, ¿qué rol ha tenido? Porque siempre ha estado el cuestionamiento, ¿cierto?, de que los venezolanos en el fondo pasan por Bolivia, usan a Bolivia como un pasadizo, y tenemos el problema de que cuando usted dice no hemos visto expulsiones, por ejemplo, digamos ¿cómo se llama cuando? La reconducción. La reconducción, perdón. No se puede hacer a Bolivia digamos, con inmigrantes que no sean bolivianos, ¿cierto? En este caso, venezolanos. Entonces ahí hemos tenido un problema con Bolivia. ¿Cuál es el rol que ha tenido la frontera boliviana en esto? ¿Es simplemente dejan pasar? Mira, lamentablemente nosotros teníamos la esperanza de que el Bolivia, por la similitud ideológica o algún acercamiento respecto del presente gobierno chileno,
podía avanzar en el diálogo y mejorar las relaciones en ese sentido. Sin embargo, vemos una pasividad en su actuar del gobierno boliviano y poco interés en materia de controlar la migración desde el sector de Desaguadero hasta la frontera chileno-boliviana, que es Pisiga-Colchane. Tampoco vemos un avance o bien un trabajo serio, transparente del gobierno chileno a través de la Cancillería en términos de de mostrar al país cuáles son los avances en materia de diálogo, más allá de las conversaciones o publicaciones en los medios de comunicación. No sabemos en qué se avanzó, cuáles son los compromisos que se adquirieron en esas reuniones. Hasta aquí la situación sigue siendo la misma. El migrante que da un paso al territorio chileno simplemente está en Chile y no hay posibilidad de devolverlos a Bolivia. Pero, alcalde, estos días que hemos visto estas escenas, ¿no? Estos videos que se han viralizado de autos ingresando, ¿alguien del gobierno a usted lo ha llamado y le ha dicho, a ver, alcalde, qué está pasando? ¿Hay un recrudecimiento de la situación? Creíamos que estaba más controlado, no sé. ¿Alguna autoridad, ministra del Interior, subsecretario, etcétera, que lo ha llamado para contactarse para saber qué está pasando en la zona? Mira, nosotros hemos participado en todas las reuniones, todas las instancias. Ya estamos cansados de ese tipo de diálogos para la prensa. Lo que queremos hoy día, y tenemos la esperanza de que el Congreso apruebe la ley que califique como delito el ingreso irregular al país. Es la única forma de frenar este descontrol que pasa a ser una vergüenza para todos nosotros, y también necesitamos señales claras como las expulsiones administrativas. Eso es posible hacerlo, pero siempre y cuando haya voluntad del gobierno. Y por cierto, con esa señal podemos decirle a una gran cantidad de migrantes que hoy día están en Ecuador, que hoy día están en Bolivia, que están en Perú viviendo, que dejen de ingresar a Chile porque se les va a expulsar. De lo contrario, si seguimos entregándoles señales como traslado, alimentos, posibilidad de quedarse en Chile, van a seguir ingresando como Pedro por su casa más migrantes. Hoy día vemos un incremento claramente. En estas semanas, no lo digo yo, los medios de comunicación han verificado. Hay un aumento evidente, vemos migrantes, familias ya en las plazas de Colchane al día 20 o 30 personas pernoctando, cuestión que hace meses no lo veíamos. Y eso nos indica que claramente hay un aumento de migrantes irregulares ingresando por distintos sectores a nuestro país. Y usted dice que no hay una preocupación por parte del gobierno, porque vimos viajar, ¿cierto?, a la ministra del Interior, a la frontera, o sea, hemos visto al gobierno, digamos, al subsecretario del Interior viajar hasta Venezuela también, hay una preocupación, por lo menos de las autoridades de Interior, que la hemos visto en sus agendas. ¿Usted no cree en que tengan esa prioridad ni esa preocupación? No, mira, quiero ser bien claro, ha habido una preocupación, por ejemplo, en mejorar la habitabilidad del ejército, sí. Ha habido una preocupación en implementar tecnología, ha habido una preocupación en apoyar en la recuperación de los espacios públicos, que nosotros lo hemos dicho, que hemos recuperado todos aquellos espacios en este gobierno. Sin embargo, todas esas acciones hoy día lamentablemente han sido insuficientes, son insuficientes para la realidad que estamos enfrentando. Es una gran cantidad, cientos de migrantes que pretenden ingresar a Chile. Entonces, no ha sido suficiente, por tanto, se requieren de manera complementaria trabajar en acciones mucho más potentes, como lo he dicho, una ley mucho más dura que dote de facultades al ejército. La reconducción hoy día no está operando, necesitamos que Bolivia se haga cargo y acepte a los migrantes que ingresaron por su territorio sin ningún documento, sin ningún control. Así también necesitamos no solamente fortalecer Colchane, sino otras fronteras que también hoy día requieren de tecnología, que requieren de militarización. Ajá, hoy día nosotros solamente en Colchane vemos militares, pero el resto de la frontera y en otras comunas de la región no vemos militares. Entonces, sí, también es una forma de disuadir el ingreso irregular. Bien. Para nosotros, señales, por ejemplo, como entregarle locomoción, entregarle un albergue de primer nivel, porque eso le estamos entregando aquí en la frontera. Tenemos un albergue que es de primer nivel, con paramédicos, alimentos, frazadas. Por cierto que le estamos diciendo al migrante, ¿sabes qué? Ingrese nomás de manera irregular. Bien. Y nosotros le damos todas las condiciones. Alcalde Javier García, alcalde de Colchane, informándonos, ¿no?, de la situación que se está viviendo ahí en la frontera norte. Muchas gracias por este contacto. Que esté muy bien.